Este programa que hacemos se llama Vueltas por México y yo entrevistando gobernadores y figuras ilustres de la cultura de México, trato de hacer que los que llegamos a México desde fuera podamos comprender cosas. México, perfecto, wow. Querría preguntarte por lo que representa Michoacán en el contexto de la independencia de México. Claro. Háblame de eso. Mira, aquí tengo, esta es mi oficina, bienvenido, en Casa Michoacán, pero aquí hay un documento muy interesante, que son precisamente los sentimientos de la nación. Este me lo regaló el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana a que tomé posesión como gobernador. Me visitó el presidente López Obrador y me regaló este documento, Sentimientos de la Nación, que es el ideario libertario de José María Morelos y Pavón, alumno de Miguel Hidalgo y Costilla. Que son dos figuras claves para la Revolución Mexicana y para Michoacán. Son las figuras claves de la independencia de México. Es Miguel Hidalgo y Costilla, que dio el grito en Dolores Hidalgo, convoca a la independencia, a la revuelta, a la revolución. Y Morelos es, en todos los sentidos, su alumno. ¿Por qué? Porque aquí en Morelia, antes Valladolid, el nombre en la época de la colonia de Morelia era Valladolid, estaba el Colegio de San Nicolás. Y ese colegio de San Nicolás Obispo, creado por Vasco de Quiroga, fue rector de este colegio Miguel Hidalgo y alumno José María Morelos y Pavón. Entonces el colegio de San Nicolás, hoy Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todavía existe ese colegio, pero ahora hecho universidad, pues de Morelos, imagínate, ahí estudió Morelos y de ahí todas estas ideas revolucionarias, humanistas de la época de la Revolución Francesa. Y bueno, pues aquí el presidente López Obrador me regaló los Sentimientos de la Nación, que es, digamos, la herencia escrita de Morelos al pueblo de México. Y bueno, pues en Michoacán se inició la independencia, se da el grito en Dolores, que es Guanajuato, pero toda esta situación de ideología idearia, donde se planea la independencia, es en Morelia, antes Valladolid. Hay otra por ahí va figura michoacana que es fundamental para la historia de México, para la historia de la izquierda mexicana también, sí, pero también para la historia de la izquierda española, que es Lázaro Cárdenas. Es quien abre la puerta además a los exiliados españoles que llegan aquí, llegan muchísimos. Y antes he visto que en tu mesa de trabajo tienes unos libros sobre los niños españoles que llegaron a Michoacán, porque tu hijo, que está en la preparatoria, está haciendo un trabajo sobre esos niños españoles del exilio que llegan acá. Háblame un poco de Lázaro Cárdenas y de ello. Sí, mi hijo Alfredo, que va en la prepa, está estudiando, en una clase de historia, están viendo este tema de la República Española. Y entonces yo le comenté a Alfredo que le iba a proporcionar unos documentos precisamente sobre pues esta labor humanista del general Lázaro Cárdenas del Río, michoacano, nació en Jiquilpan, en el occidente del estado, y en la época de la Guerra Civil Española, de la República Española, él acogió a muchos españoles exiliados, aquí en Michoacán y en México, por supuesto, pero entre ellos recibió a muchos niños que se vinieron a vivir a Morelia y que se les llama los niños de Morelia o los niños españoles de Morelia, y se creó un internado, que es la Escuela España-México. Aquí está el libro, lo escribió Rafael Ruiz Béjar, que fue presidente municipal de Morelia, fíjate, don Rafael Ruiz Béjar, y podemos ver a los niños y al general Cárdenas, ¿no? Efectivamente. Entonces ya se lo mandé ahí a Alfredo, le dije, pues lee la introducción por lo menos, y ya lo que te vaya gustando, pues lee todo el libro, ¿no? Si es del interés, y bueno, también por si tiene que hacer algún trabajo, alguna tarea, pues ya tenga referencia de ese tema, que es muy presente en Michoacán, porque todavía tenemos muchos descendientes de estos niños españoles que crecieron, se desarrollaron, hicieron sus empresas o se dedicaron a la academia aquí en la Universidad Michoacana, y que tenemos una fuerte presencia de los descendientes de los niños españoles en Morelia. Y el general Cárdenas, pues bueno, creo que es el principal presidente, el que le dio el sentido nacionalista a México y que le da a la izquierda, digamos, el entorno ideológico de los últimos 100 años, es el general Lázaro Cárdenas, michoacano, de Jiquilpan, el presidente de México, el mejor presidente que ha tenido el país. Yo creo que es precisamente el general Lázaro Cárdenas del Río. Te quiero pedir también, mientras vamos hacia... Vamos acá. Y seguimos ahí, que expliques a la gente que no conoce Michoacán cuáles son
las industrias o cuáles son las tareas de Michoacán más importantes. Yo he escuchado hablar, por ejemplo, del aguacate, también del turismo, de unas playas hermosas. El aguacate es espectacular porque el aguacate, prácticamente la mitad del estado, tenemos 113 municipios, y la mitad del estado es zona aguacatera. 54 municipios producen aguacate. Producimos más o menos más de cerca de 2 millones de toneladas, tanto para el consumo interno nacional como el de exportación. Y es una industria impresionante. Estamos hablando, si lo queremos poner en dólares, estamos hablando de una industria que exporta casi 4,000 millones de dólares al año y que en su totalidad representa 6,000 millones de dólares. La industria del aguacate, la agroindustria del aguacate es impresionante y es un aguacate muy rico porque prácticamente toda esta zona es el eje neovolcánico. Entonces el aguacate es muy rico, tiene un sabor muy cremoso. Yo creo que es el mejor aguacate del mundo. Lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger, lo tenemos que hacer sostenible. Y estamos trabajando mucho en el tema de cero deforestación, el tema de no trabajo infantil, de formalidad laboral, de cuidado del agua, porque el aguacate consume mucha agua. Y bueno, yo creo que es nuestra principal actividad económica en el estado es la agroexportación. Habéis creado un sistema único de control para evitar los incendios. Sí. La quema de bosques para después utilizar las tierras para cultivar aguacate, que es un tipo de control satelital. Es satelital. Háblame de esto. Este es un sistema, a ver si ahorita me traen mi tablet para mostrártelo, pero este sistema es el guardián forestal. Y el guardián forestal es efectivamente una serie de satélites que en tiempo real están cuidando y monitoreando las 6 millones de hectáreas que es el territorio estatal. No nada más la zona del aguacate, sino todo el territorio estatal, 6 millones de hectáreas, y que hace énfasis con un software, con también un sistema de inteligencia artificial, ese sí enfocado en la zona del aguacate, en estos municipios, en esta región del estado, y que te detecta en tiempo real si está ocurriendo deforestación. O más aún, si en esa huerta de aguacate hubo deforestación o hubo un incendio provocado 2 años para acá. Ahí nos ayudó mucho el gobierno de Noruega. Ahí ya hemos dado siempre reconocimiento al gobierno noruego porque la Oficina de Cambio Climático de Noruega nos donó 20 años de fotografías satelitales con las cuales hacemos el comparativo de lo que había y lo que hay. De lo que había, lo que hay, qué es lo que está sucediendo. Hay un algoritmo, hay inteligencia artificial que hace todo, combina todo el Big Data que tenemos, más las imágenes, y nos detecta las alertas. Esto que ha permitido que podamos determinar con certeza qué huerta deforestó y qué huertas no deforestaron. ¿Eso qué implica? Que podemos ya tenemos un certificado que se llama Proforest Avoqueiros, basado en este guardián forestal, para determinar al consumidor final que el aguacate que está llegando a su supermercado está libre de deforestación. Son 42,000 huertas de aguacate. Hoy tenemos vetadas 2,000 huertas. ¿Por qué? Porque esas 2,000 huertas ya comprobamos que deforestaron. Hicieron incendios o deforestaron de manera ilegal o cambio de uso ilegal. Alguna irregularidad ambiental. Y esto ya lo tienen Costco en Estados Unidos, Kroger, Target, es decir, los supermercados. El último eslabón de la venta al consumidor está adoptando el Proforest Avoqueiro. Estamos trabajando con Walmart y yo espero que todos los retails, todos los supermercados minoristas de Estados Unidos y próximamente del mundo se sumen a este certificado Proforest Avoqueiro, pues para darte la garantía en Madrid, cuando hagas un guacamole, que si es aguacate de Michoacán, de México, y trae Proforest Avoqueiro, digas, bueno, por lo menos este aguacate está libre de deforestación, cuida el medio ambiente, cuida el bosque, cuida el agua, allá en un territorio lejano que se llama Michoacán. La gente que viene de fuera a México, pues conocen Ciudad de México, conocen Acapulco, conocen Cancún. Si tuvieran que venir a Michoacán, ¿qué les dirías que podrían encontrar aquí? Fíjate que aquí hay algo. ¿Qué podrían ver? ¿Qué podrían comer? ¿Qué podrían Los visitar? bosques de Oyamel de la mariposa monarca, en el oriente del estado, muy cerca de la Ciudad de México, donde tiene su anidación de invierno la mariposa monarca. La mariposa monarca llega en millones de mariposas en el mes de noviembre, está aquí diciembre, enero y finales de febrero.
regresa a el norte de América hasta Canadá. Entonces es una migración de las migraciones más importantes del mundo y es espectacular estar en los bosques de Michoacán, de la mariposa monarca, rodeado de vegetación de estos bosques exuberantes y de mariposa monarca, que sabes que recorrieron 6,000 kilómetros para llegar hasta ahí. Entonces eso es espectacular. Y otra parte muy interesante es Pátzcuaro, que es una ciudad colonial. Lo espero que pronto sea Patrimonio de la Humanidad. Ya lo solicitamos a la UNESCO. Y de verdad que es impresionante. Háblame de este lugar en el que estamos, porque aquí es donde vivían antes los gobernadores de Michoacán, pero tú ya no vives acá, ¿verdad? Sí, no, ya no vivimos aquí. Aquí es lo que era la Casa de Gobierno, así se le conocía. Ahora se llama Casa Michoacán. A veces hacemos aquí eventos abiertos al público. Y esta era la vivienda, ¿no? La mansión donde vivía el gobernador, su familia o solo el gobernador. Era la casa habitación del ejecutivo, del gobernador, y hoy ya no vive nadie aquí. Yo no vivo aquí desde que asumí como gobernador hace 4 años. Aquí en Michoacán, en México, los cargos ejecutivos de presidente de la República y de gobernador son por 6 años. Y tengo 4 años en el gobierno, me faltan 2. Y pero no se habita, la estamos rehabilitando ahorita porque es una propiedad del Estado. Aquí se pretende hacer un museo de la música michoacana. Eso es un dato interesante porque Michoacán tiene una gran tradición en el tema de la música. Si alguien quiere o pregunta, a ver, Michoacán, ¿qué es Michoacán? Porque eso es muy interesante en el tema de la música. Aquí en Michoacán nació Juan Gabriel, wow, en un pueblito de Tierra Caliente que se llama Parácuaro. Entonces Juan Gabriel es michoacano, muy joven, a la edad de 12, 13 años, migró a Ciudad Juárez, Chihuahua. Por eso decía Juan Gabriel, arriba Chihuahua, arriba Ciudad Juárez, arriba Juárez, porque pues ya su juventud la vivió en Juárez, pero él es originario de Parácuaro, Michoacán. De aquí también, de un municipio de Área Rosales, es Marco Antonio Solís, el Buki, muy conocido en Estados Unidos y en México también. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti, fíjate. Es de aquí, de Michoacán, Marco Antonio. Y entonces vino Marco Antonio Solís hace 2 años, me visitó y le propuse algo que lo vamos a hacer antes de que deje la gubernatura. Va a ser el Museo de la Música Michoacana, de la música tradicional michoacana. Los purépechas, que es el pueblo indígena más grande de Michoacán, que todavía debe haber cerca de 400,000 indígenas purépechas en Michoacán, pures, tienen también una danza tradicional que es la pirecua. Y entonces queremos hacer esta casa el Museo de la Música Tradicional michoacana, Marco Antonio Solís, el Buki. Entonces estamos trabajando en ese proyecto pues, para que sea un lugar abierto a la cultura, sea un lugar... Ya hay un estudio que funciona de grabación de música, de alta tecnología en la casa. Por eso entra y salen muchas personas que vienen aquí a grabar, a tocar, que luego es grande, es cara las producciones, y aquí pues nosotros les financiamos esas producciones a los que van iniciando como intérpretes o que quieren grabar alguna canción o algo, algunos grupos locales o regionales. Aquí tenemos ese estudio de grabación. Pero esta era la casa Michoacán, era la mansión de los gobernadores. Desde aquí se ve la Catedral de Morelia y todo eso. Antes de preguntarte por tu gestión, por tu experiencia en estos 4 años de gobierno, te quiero preguntar por ti. Tienes casi 50 años, eres abogado, eres profesor, pero empezaste a militar en política con 20. En el PRD. Cuéntame de esos inicios, por qué entras en política, a quién conoces. Siempre me gustó mucho la política. Mira, yo desde niño me gustaba mucho leer, estar siempre en el periódico con mi papá leyendo, ¿no? Desde prácticamente que aprendí a leer. Yo creo que yo aprendí a leer en los periódicos y me gustó siempre la geografía. Y ya cuando me vine a estudiar, yo vivía en Uruapan y en 1994 me vine a estudiar leyes, derecho, a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y al año, en los movimientos estudiantiles, veo y digo, es mi oportunidad, tengo que entrar ya a la política. Me llamó siempre la atención y entré al PRD, que era 1994 y era un año, hay que recordar, es el año donde el 1 de enero de 1994 el movimiento zapatista
del subcomandante Marcos. Hay una elección presidencial en el 94, compite el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es Ernesto Zedillo por el PRI, Diego Fernández Ceballos. Pero originalmente no era Diego, no era Zedillo el candidato. El candidato del PRI era Luis Donaldo Colosio. Y hay un magnicidio en Tijuana, matan al candidato del PRI, el país se estremece porque es el partido de Estado, y hay una sustitución de candidato y entra Zedillo. Entonces fue un año, y es el año que me vengo yo a estudiar a Morelia, a la universidad. Entonces fue un año bastante convulso, gana el PRI, pero ya la necesidad de cambio, después de 70 años de priismo y el asesinato de Colosio, marca un parteaguas, ¿no?, en la historia moderna del país. El tema del EZLN, del subcomandante Marcos y el movimiento zapatista también. Entonces es un año muy, muy convulso y muy importante para México porque marcó un antes y después. Logra el PRI ganar esa elección, pero la inmediata la pierde ya en el año 2000. Conozco al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en un mitin en Uruapan, y desde ahí también en el 94. Y bueno, eso marca mi rumbo político. Ingreso al PRD con amigos y amigas, ingreso al PRD. Entonces, y desde ahí no hemos dejado de hacer política. Tengo 30 años haciendo política, voy a cumplir 50 años el próximo mes en febrero. Y bueno, a partir de ahí ya, siempre, muy pronto, porque yo inicié en el 94, pero muy pronto me sumo, por decirlo así, a las filas del obradorismo. En el 97 conozco a López Obrador personalmente y desde ahí me hice obradorista y seguí a López Obrador y todavía lo sigo, aunque esté en su rancho allá en Palenque, aún lo seguimos en sus principios y en su ideario, pero muy pronto me afilié, ahora sí que al obradorismo militante dentro del PRD en 1997. También conociste a una tal Claudia Sheinbaum en un momento en el que ella no era ni mucho menos conocida y tuvisteis alguna experiencia de militancia juntos, repartiendo un periódico. Cuéntame esto. Fíjate que eso ocurrió en el Desafuero. En el año... Yo ubicaba a la doctora Claudia Sheinbaum por los movimientos estudiantiles de la UNAM, pero todavía en los 80s, finales de los 80s, todavía los líderes estudiantiles también, como toda la política, eran hombres. Pero ahí andaba la doctora Claudia Sheinbaum. Yo creo que en la secundaria. Pero como yo era lector asiduo del periódico, me daba cuenta de eso. Pero finalmente, en el desafuero del presidente López Obrador, allá a principios de este siglo, por el año 2005, 2004, hay un gran movimiento en defensa del presidente López Obrador, del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Y te digo, yo ya conocí a Claudia, pero digamos, de nombre y de vista, pero nunca había dialogado con ella porque ella fue la secretaria de movilidad del presidente López Obrador. Y se me hacía un perfil muy interesante, muy académico, muy técnico. Y finalmente en el desafuero nos conocemos, platicamos, y después del 2006, del fraude del 2006 de Felipe Calderón, coincidimos en varias ocasiones en lo que denominamos el gobierno legítimo de resistencia al gobierno de Felipe Calderón, y nos tocó en varias partes del país. Te digo, en San Luis Potosí, por ejemplo, nos tocó andar brigadeando, tocando puertas, repartiendo el periódico. Ella fue a dar una plática sobre la reforma energética y sobre el tema de petróleos mexicanos y todo esto. Y se dio la conferencia y luego nos fuimos a repartir periódico. Entonces ahí ya conocí más de cerca a la ahora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pero aunque éramos parte del mismo movimiento, la doctora Claudia era más académica, más asesora, menos participativa en el tema electoral. Ella estaba en el diseño de los planes de gobierno del presidente López Obrador, por ejemplo, en los temas energéticos, sociales, pero no en los temas de quién va a ser el candidato. No, ella decía, no, yo no quiero ser candidata a nada. Fíjate que hay una anécdota porque en 2011, 2006, 2012, 2006 fue la elección presidencial de Felipe Calderón, luego vino 2012 Peña Nieto, y en ese 2012, en septiembre, formamos Morena. Y el inicio de Morena, y
la presidenta Claudia Sheinbaum sí fue. Yo ahí ya la vi muy fuerte en el sentido, porque el presidente López Obrador nos reunió a todos y nos dijo, a ver, ¿quién está de acuerdo en que Morena sea partido político o seguimos como Regeneración Nacional? Y hubo algunos que dijeron, no, hay que seguir como Regeneración Nacional y tratar de recuperar al PRD. Y había otros que decían, no, vamos por Morena, partido político. Y Claudia Sheinbaum, la doctora, ya era de las que decían, vamos por Morena, algo nuevo, diferente. Y se forma el primer Comité Ejecutivo Nacional, del cual yo formé parte de ese primer Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El presidente del Consejo Nacional fue el presidente López Obrador y la presidenta iba a ser la secretaria de Plan Nacional de Gobierno, algo así. Y la presidenta Claudia Sheinbaum era investigadora de la UNAM y dijo, no, yo apoyo, ayudo, pero yo no me involucro en el tema de la dirigencia. No tengo esa aspiración. Mi aspiración es ayudar al movimiento, trabajar y acompañar en todo momento. Y en lo que sea útil, pero yo ayudo más no estando en el Comité Ejecutivo Nacional. Y entonces ella rechaza estar en el Comité Ejecutivo Nacional, pero es muy activa en Morena, sobre todo dando pláticas en todo el país de Morena, de la defensa de la industria energética del país. Y finalmente es jefe delegacional en Tlalpan en el año 2015, en la Ciudad de México. Ahí sí yo creo que ya no aguantó la presión la doctora, la presidenta Sheinbaum, y pues todos la querían ya en alguna candidatura, especialmente el presidente López Obrador, yo creo, y pues fue en su primera campaña, fue candidata a jefa delegacional en Tlalpan y gana. Y luego en el 2018 fue candidata a jefa de gobierno y gana. 24, presidenta de la República y gana. Así que bueno, tiene muy buena mano la doctora Sheinbaum para las candidaturas. Ha ganado 3 de 3. 3 de 3. Para contextualizar un poco el Michoacán al que llegas, hay otra figura histórica clave para México y para Michoacán, que es un michoacano además, Felipe Calderón, que será el protagonista de un tipo de política de supuesta mano dura contra el narcotráfico, pero que según algunos analistas trae, digamos, más problemas que soluciones. De hecho, digamos lo que se llama el michoacanazo en 2008, háblanos de este contexto en el que el tratamiento de la violencia del narco no produce los resultados buscados y por el contrario genera un clima muy complicado acá, tanto con Felipe Calderón como después con Peña. Teníamos una situación ya delicada a partir del gobierno de Vicente Fox. Toma la presidencia Felipe Calderón sin un programa real de gobierno, sin una sensación de gobernante real, porque hubo un fraude electoral en 2006. Y para justificar su gobierno, Felipe Calderón se hace hacia la ultraderecha en el tema de seguridad y declara la guerra al narco. Yo lo analizo en un sentido de justificación ante el fraude electoral y de inmediato, a los pocos meses, declara la guerra contra el narcotráfico aquí en Apatzingán, en Tierra Caliente, en Michoacán, como una forma de justificarse. Y también el tema de crear una policía federal con García Luna, que era prácticamente como un ejército invasor en todos los territorios del país, no nada más Michoacán. Aquí se ensaña Felipe Calderón porque el gobierno era del PRD, era de izquierda. Y se ensaña en el gobierno, contra el gobierno estatal. Finalmente esa estrategia fue un rotundo fracaso porque avivó más la delincuencia y la confrontación, las muertes, los homicidios, provocó que la delincuencia organizada mutara, o sea, mutara a otro tipo de delitos. Se multiplicara, por ejemplo, la extorsión, que no era un delito común, fue el momento del nacimiento de ese delito de extorsión. Acaba de ocurrir, gobernador, uno de esos grandes momentos televisivos en el que se corta la entrevista y sospecho que es porque ha habido alguna detención, porque le llamaban a usted te llamaban de Secretaría de Gobernación. ¿Qué pasó? No, estamos viendo un caso del exgobernador Silvano Aureoles. Ok. Tiene orden de aprehensión y andamos tras él. Ya hay varios detenidos. Okay. Ya sabes que quieren siempre liberar. Está preso el secretario de Finanzas y otros 3
otras 3 personas. Entonces siempre andan buscando cómo salir en libertad. Ese es el tema. Estábamos hablando de Felipe Calderón, de su política de gestión de la violencia. Te quería preguntar también por lo que implica el periodo Peña Nieto para la situación de violencia en Michoacán. El tema de Peña Nieto vino aún más a lastimar a Michoacán, a acrecentar la violencia. Si ya nos había ido muy mal con Felipe Calderón, con Peña Nieto nos terminó de embaucar en una ruta, en una espiral de violencia nunca vista en Michoacán. Michoacán es un estado muy progresista, y siempre echado para adelante. Aquí, como lo platicamos, aquí se inició la independencia, aquí se forjaron las ideas de independencia en Michoacán. Y Peña Nieto, de nueva cuenta, se olvida del estado, continúa un poco la estrategia de Felipe Calderón y hace crisis. Michoacán, con la conformación de las autodefensas llamadas. Que estas autodefensas, hay que decirlo, eran grupos, células armadas de los propios cárteles. Entonces, lo sorprenden a Peña Nieto en Davos. Él andaba ya ofreciendo el petróleo. Se acababa de aprobar la reforma energética y andaba en Davos, Suiza, promoviendo la inversión extranjera y la venta del petróleo mexicano en el extranjero, cuando alguien, periodista, le pregunta, oiga, en Michoacán está pasando algo terrible. No hay gobierno, la mitad del estado está en control de autodefensas, guardias blancas. Last weeks we had particularly reports about the self-defense groups and how to be integrated into your security mechanism or not integrated. Would you care to say some words about that? This is a topic, I'm so glad you're mentioning it, because this is part of the extended answer I wanted to include in my answer regarding security. Now, in terms of security, the policy we're following here is that we've regionalized the way we look into the problem of insecurity to look into the very specific problem of the different regions and entities in our country. A well-known case, especially recently, the case of Michoacán, in which we've had the presence of self-defense. That's what they call themselves, vigilante groups, and they're organized to defend themselves from the incursion of organized crime. In the face of the situation, the state has reacted, first of all, convening all those that genuinely want to participate in the tasks of security so that they can do it according to the principles and the formalities set forth by our legislation so that they comply with all the requirements to be part of the security bodies. And then on the other hand, the federal government is now fully going into the municipalities of the state of Michoacán where there's institutional weakness, where the public security bodies at the municipal level were weakened or some co-opted by the organized crime gangs. Right now in those municipalities, the federal government there is in charge of public security in those municipalities. In the meantime, we're of course working in the creation of new police bodies with capacity and professionalism that may render the service. We've had success stories in which this has happened, and this speaks about very encouraging results. Now, in entities and cities who in the recent past had figures of insecurity that were quite alarming, but today it's a different reality. Ciudad Juárez in the state of Chihuahua, case in point, Monterrey and Nuevo León, another case in point, just to give you the names of some cities that you might know, where evidently there has been a very sensitive reduction of the levels of violence and a greater professionalization of the police bodies that are rendering services for the security of citizens who live in those places. This is what we're doing in Michoacán, and this is also part of the strategy which is quite focalized to ensure conditions of tranquility and peace for everyone, for all Mexicans. Regresa de Davos y lo primero que hace Peña Nieto es, como en la época colonial, nos manda a alguien que gobierne Michoacán, que nunca asumió el poder formal, pero sí de facto, a Alfredo Castillo. Y aquí de inmediato los michoacanos lo apodamos el virrey, porque había un gobernador, pero el gobernador no gobernaba. Se volvió a dar el tema de detenciones, otra vez michoacanazos, otra vez detenciones masivas. Se legaliza o regulariza a las autodefensas,
que ahora todas esas autodefensas son células delictivas. Este último personaje delictivo de Blancos de Troya que se detuvo hace una semana, el Botox, pues fue autodefensa en su momento. Y si tú revisas los antecedentes de los actuales líderes criminales de Michoacán, pues prácticamente todos fueron autodefensas. Fue terrible la época de Felipe Calderón para Michoacán. Tuvimos en 4 años, esa fue una gubernatura constitucional de 4 años por una reforma electoral para empatar elecciones, y en 4 años tuvimos nada más y nada menos que 3 gobernadores en 4 años y un virrey, que es el que realmente gobernaba. Fue una situación muy difícil en Michoacán, y se coronó, fíjate nada más, políticamente en 2015 con el triunfo del PRD en la gubernatura de Michoacán. Pero ¿por qué digo que se coronó con esta tropelería del 2015? Porque cuando toma posesión Felipe Peña Nieto, convoca un pacto, lo que se conoce como el Pacto por México, donde participa el PRD y el PAN y el PRI. Ahí fue cuando surge Morena. Cuando todos los partidos del país institucionalizados se conforman en una sola fuerza política llamada Pacto por México, el presidente López Obrador tiene el gran tino de que conformemos Morena como partido político. En ese momento se negocia en el Pacto por México gubernaturas. Al PAN le dan Baja California, al PRD le dan Michoacán y otras dádivas más político-electorales. Entre ellos se activa el ramo 26, que el ramo 23, que el ramo 23 es los diputados federales tenían recursos públicos para hacer obra pública, sustituyendo a los municipios y a los gobernadores. Tenían más recursos para hacer obra pública los diputados federales de Peña Nieto que los gobiernos estatales o municipales. ¿Por qué? Porque fue el reparto del Pacto por México, y aquí se repartieron Michoacán dentro del Pacto por México y le tocó al PRD. Pero eso no alivió la violencia, sino que siguió creciendo la violencia en Michoacán. Entonces, tenemos 2 etapas gubernamentales muy críticas en el Estado, con Felipe Calderón y con Enrique Peña. Tú llegas en 2021. 21. Han pasado ya 4 años. Has dicho que 2026 es el año de presentar resultados. ¿Con qué Michoacán te encuentras y qué señalarías que han sido los resultados más importantes de tu gestión en estos 4 años? A ver, uno de los resultados que a mí me da mayor satisfacción es que en Michoacán logramos un reconocimiento pleno a una realidad de siglos, y es la autodeterminación indígena, lo que se contempla en las leyes y en la Constitución del Estado como autogobierno. Y esos autogobiernos indígenas traen ligado presupuesto directo. Es decir, un autogobierno indígena tiene presupuesto directo, tiene presupuesto del Estado y de la Federación. Es el 4º nivel de gobierno. El único estado del país que tiene 4 niveles de gobierno es Michoacán. El primer nivel de gobierno es el autogobierno indígena. Hay 50 autogobiernos indígenas al momento. Yo estoy esperanzado que haya más. Y estos autogobiernos se han desarrollado de una manera impresionante bajo los usos y costumbres de las comunidades indígenas de nuestros 4 pueblos originarios. Son 5, pero uno ya perdió la lengua. Los pirindas es un pueblo que ya perdió la lengua y ya no tiene vestimenta específica, que se ha diluido, pero todavía está el pueblo pirinda, el pueblo Mazahua y Otomí en el oriente, el pueblo Nahua también, acá en la costa, en Aquila, tenemos costa al Pacífico mexicano, y el pueblo purépecha, que es el más grande. Entonces ese es uno de los grandes logros, este 4º nivel de gobierno. El primer nivel de gobierno es el autogobierno indígena, luego el municipio, luego el Estado, y la Federación. Entonces aquí tenemos ese 4º nivel de gobierno como una reivindicación plena de las comunidades indígenas en Michoacán. Otro gran logro es nuestra universidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es un hito en la historia del país, porque aquí estudió José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo y Costilla y muchísimos revolucionarios de la independencia del país. Venía de crisis en crisis presupuestal, y ahora tiene un presupuesto también pleno que le da mucha vitalidad y le da futuro para adelante a la Universidad Michoacana, donde soy egresado. Ese también es uno de los logros. El otro logro es el tema educativo.
que era un tema constantemente sofocado por intereses políticos, y ahora tenemos un mucho mejor sistema educativo en el Estado. Aparte de la obra de infraestructura, hablando de Felipe Calderón. Felipe Calderón es michoacano, o eso se dice, moreliano, imagínate. Yo también soy moreliano, pero yo sí quiero a mi tierra. Y siendo presidente de la República, Felipe Calderón invirtió en Morelia más o menos como 3,000 millones de pesos. Si queremos ponerle a costos actuales, 4,500 millones de pesos en Morelia. Yo en Morelia estoy invirtiendo algo así como 12,000 millones de pesos como gobernador. Un presidente de la República es mucho más poderoso que un gobernador. Y no se diga en Michoacán. En Michoacán traemos obra pública muy importante. Creo que ese es uno de los sellos que estamos dando, sin deuda pública. Pablo, sin deuda. Michoacán es un estado que los gobiernos se endeudaron en demasía, y yo voy a dejar un estado donde yo no habré contratado un peso de deuda pública. Es más, vamos en febrero, ahora que cumplo 50 años, mandé una iniciativa al Congreso donde vamos a prohibir la deuda de largo plazo en Michoacán. No va a haber deuda más ya de largo plazo en Michoacán. Y estoy demostrando en mi gobierno que podemos hacer obra pública muy importante en todos los sentidos, sin endeudar al pueblo, sin endeudar a los michoacanos. Porque si el gobierno pide un crédito, pide una deuda, termina el pueblo pagando la deuda. Pero esa deuda no la va a pagar en 1 o 2 años, la paga en 20, 25, 30 años. Es terrible el hipotecar el futuro de las generaciones que están por venir. Y hemos hecho muchísima obra pública en el estado, se está haciendo mucha obra pública, se están ampliando autopistas, se están haciendo nuevas autopistas, se está dando un nuevo paradigma del transporte público en Michoacán. Estamos construyendo 2 teleféricos de transporte urbano público, uno en Morelia y otro en Uruapan, y hay una gran inversión en el estado, en carreteras, en hospitales, en infraestructura, sin deuda pública. Entonces también estamos rompiendo esa idea neoliberal de que para que en Michoacán, caso michoacano, hiciéramos obra pública, había que endeudar al Estado, había que contratar deuda. No, no es cierto. Se puede hacer obra, se puede tener bien en la Universidad Michoacana, se puede tener buena educación, se puede tener un buen sistema de salud, se puede generar infraestructura para el presente y el futuro sin necesidad de endeudar a las michoacanas y michoacanos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en estos 4 años para ti? El más difícil hace poco que ocurrió, y es el homicidio de Carlos Manso. Creo que ese es el más tremendo. Que viene precedido por el de Bernardo Bravo. Viene precedido por el de Bernardo Bravo, líder de los Limoneros. Esos 2 momentos fueron muy, muy complejos. Estamos trabajando todos los días en hacer justicia. Yo conocí a Bernardo, personalmente lo conocí. Y conocía muy bien también a Carlos Manso. Su hermano Juan Manso es mi subsecretario de Gobernación, de Gobierno. Y yo lo conocía bien a Carlos. Carlos fue diputado federal de Morena. Entonces sí nos impactó a todos este tema. Y de inmediato nos abocamos a dar con los responsables, a hacer justicia. Ha habido varios detenidos, están en la cárcel. Faltan algunos más también. Hay que seguir insistiendo en que se haga justicia plena. Ya detuvimos al presunto responsable de la muerte de Bernardo Bravo, que es este personaje, el Botox, que ya fue sujeto a proceso judicial, tanto federal como estatal. Pero sí fue el momento, digamos, más difícil que he enfrentado como gobernador. Creo que lo enfrentamos bien, con humanismo, con sensibilidad, con hambre de justicia, con la sed de que se haga justicia en Michoacán en este caso, y en otros más. No son los únicos, son más casos, pero este sí fue el de mayor relevancia en Michoacán. Entonces estamos trabajamos muy bien en Uruapan, donde era presidente municipal, y fue el momento más difícil, más complejo, por las circunstancias en las cuales se dio, y que a todos nos golpeó. ¿Por qué le matan, a tu juicio? Ese es un tema que estamos dilucidando, estamos tratando de encontrar la respuesta, porque de que está implicada la delincuencia organizada, está implicada. El tema es la motivación. ¿Qué motivó a que le quitaran la vida? ¿Qué motivó? ¿Qué situación se generó para esta reacción de la delincuencia organizada? Siendo un presidente municipal
es difícil que realmente puedas ir por los grupos delictivos de esta magnitud. Realmente yo creo que no representaba, Carlos, un peligro o un riesgo real para algún grupo delictivo en esa magnitud, pero no podemos todavía determinar la motivación de este homicidio. Aunque hay varios detenidos ya, seguimos investigando muchísimos datos que tenemos, va a haber más detenidos y yo creo que con nuevas detenciones también podremos dar con esa motivación del por qué. Por ejemplo, en el caso del Botox, pues ya con todo, ahora que lo detuvimos a él y a varios de sus secuaces, a varios de sus gatilleros, ha estado saliendo información de por qué fue, ¿no? Quería apoderarse de sus huertas, quería institucionalizar la extorsión de manera integral en todo Tierra Caliente a Limón, este líder delincuencial, y quería usar a Bernardo, líder de los limoneros, como un pivote, como una especie de lanza para aumentar, por ejemplo, el precio del limón de manera artificial, cosa que Bernardo no podía hacer. Eso generó la molestia. Luego le pidió que le diera sus huertas. Es decir, hubo una confrontación, digamos, ahí muy directa y que finalmente, pues ahora tenemos detenido por este homicidio y otros homicidios más y otros delitos más a esta persona. Y en el caso de Carlos Manso tenemos que dar con eso, tenemos que dar con esa motivación del delito, ¿no? Del homicidio. Te quedan 2 años de gobernador. ¿Qué te queda por hacer? Bueno, nos queda hasta 2026 que tenemos que consolidar el tema de la infraestructura. Estamos construyendo un segundo anillo periférico en Morelia, vamos a inaugurar gran parte de él ya, inaugurar los teleféricos, cambiar el aspecto también de cómo se ve a Michoacán desde el exterior, demostrar que somos capaces de realizar grandes obras de infraestructura, grandes obras en beneficio de la población, para también fortalecer el sentido turístico de Michoacán. Michoacán tiene dentro de sus baluartes turísticos está Pátzcuaro, está el lago de Pátzcuaro, está su naturaleza. Morelia, que es una ciudad colonial preciosa, yo creo que es la ciudad colonial más bonita de América. Si la recorres, tiene 1,100 edificios históricos de cantera rosa de la época colonial, es patrimonio de la humanidad, y demostrar que tenemos esa capacidad también para recibir a los turistas, que somos un estado seguro y que hay las condiciones para disfrutar el estado, tanto quien nos visite como quien viva aquí, que tengamos las oportunidades que merecen los michoacanos, y creo que esto va a motivar mucho este tema de inaugurar. Este año inauguramos los 2 teleféricos, inauguramos en abril el teleférico de Uruapan, ya va a estar en funcionamiento, y en septiembre el de Morelia. Pero también en grandes obras de salud también vamos a inaugurar y arrancar. Creo que eso es algo de lo importante, que el gobierno genere soluciones, que las soluciones se vean a la vista y que el ciudadano pueda usar esas soluciones. Porque si las soluciones son para el gobierno, pues para la gente le vale un cacahuate, ¿no? Pues sí, el gobierno solucionó su tema, pero ¿a nosotros qué? A nosotros no nos dio ninguna solución. El tema es que las cosas sucedan para que la solución le llegue a la gente de a pie. Yo les digo, por ejemplo, el transporte público del teleférico es para la gente de a pie, es para la que usa el transporte público, no para el que tiene vehículo. No. El que tiene vehículo seguirá usando el vehículo seguramente. O bueno, como el transporte público, sistema teleférico va a ser tan eficiente, quizás dejen el vehículo y usen el teleférico. Entonces, creo que ese es el cambio de visión y de paradigma en Michoacán. Después de 20 años muy difíciles, quizás más, muy complejos, por lo menos los últimos 10, 15 años han sido muy, muy difíciles, dar entrada a esta era distinta, con el ánimo de la gente, que el michoacano, las michoacanas tengan ánimo, ¿no?, de disfrutar su estado, de presumir su estado, de señalar que tenemos con qué, tenemos de qué presumir en Michoacán, que tenemos de qué presumir. Y creo que eso es parte de la misión de un gobierno, ¿no? Que la gente se sienta bien, se sienta a gusto, sienta que puede hacer las cosas, que puede emprender, que puede estar tranquilo. Y este año va a ser muy importante para nosotros en la consolidación del gobierno. Yo salgo el 30 de septiembre del 2027. Entonces nos queda tiempo para dar resultados. Creo que hemos dado buenos resultados. Los retos han sido tremendos, enormes, pero vamos avanzando bien y con mucho ánimo. Dices que terminas en 2027, claro, en México, para los presidentes, para los gobernadores, la reelección no es una opción, no es posible. ¿Hay futuro político para Alfredo Ramírez?
Yo creo que sí. Mira, estaba yo en una reunión con empresarios aquí de Michoacán y me decían ayer o antier, gobernador, es que pues tú te vas a ir, tú vas a dejar de ser gobernador y te vas a ir. Y nosotros los empresarios nos vamos a quedar aquí. Le dije, ¿qué creen? Ustedes seguirán siendo empresarios y yo seguiré siendo político. Seguiré haciendo política porque es lo que me gusta. Y es para lo que me forjé, me formé, es para lo que me preparo constantemente. Y entonces seguiré haciendo política porque es el oficio que me gusta y es lo que me agrada de dar soluciones a la gente, a los ciudadanos. Siempre hay que innovar en la función pública, es algo muy interesante. Igual que en los negocios, como cualquier empresario o investigador académico, siempre está por nuevos hitos de investigación o por nuevas empresas o mejorar la empresa. Pues acá es muy similar, tenemos que mejorar el gobierno, tenemos que mejorar los servicios, tenemos que mejorar la política, porque la política va a seguir existiendo. Entonces hay quien la queremos hacer bien y lo estamos, procuramos hacerlo bien y seguiré haciendo política. ¿Dónde? No sé, pero seguiré haciendo política. Entonces, en ese sentido, seguiré en mi oficio, que es el de político. Me gusta terminar las entrevistas con un cuestionario. Quería preguntarte si pudieras llevarte a una isla desierta en la que solo te dejaran llevar un libro, ¿qué libro te llevarías? Bueno, eso es una pregunta. A mí me gusta mucho la lectura. Fíjate que hay un libro que a mí me gustó mucho. A mí me gusta mucho. Este libro es de una chilena, se llama La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Me gusta mucho ese libro, bueno, muchos más, pero bueno, ese me gustó, este libro, ¿no? Yo creo que me lo llevaría a la isla y lo volvería a leer. Si un día estuvieras con una persona muy especial, quizá con tu hijo, no sé, con otra persona y le dijeras, quiero que veas esta película conmigo o esta serie conmigo, ¿qué serie o qué película sería? Bueno, no, ahí está un poco más. Bueno, yo creo que una película, pues no. Bueno, no puedo decirlo, pero con mis hijos vemos y ya las hemos visto muchas veces, Star Wars, ¿verdad? La Guerra de esas son cuando, pero no, esa no, pues es así como de pasatiempo. Sí somos súper fans de eso, pero no creo que tengo. Yo sí les diría, a ver, siempre les recomiendo que lean, ¿no? Yo siempre les digo, no lee el libro, lee la introducción, ¿no? Lee una hoja, 2 hojas y si te gusta sigues y si no, no. Y igual el tema del cine, que hay que ser cinéfilos, hay que ver cine, pero una película en especial creo que no, tanto así no. Y ya la última de todas, esto me gusta que quede grabado para siempre. Normalmente uno no tiene control sobre su propio funeral. A mí eso me parece una cosa terrible porque es uno el protagonista, pero no te dejan hablar, no te dejan elegir los invitados, no puedes hacer nada. Entonces yo pido a todo el mundo que entrevisto que diga qué canción le gustaría que sonara en su funeral para que quede grabado para siempre. Fíjate que los mexicanos tenemos una canción que nos gustaría, pero a mí me gusta una michoacana que se llama Palomas Mensajeras. Y esta canción de Palomas Mensajeras habla sobre Michoacán, de que se estaban volando las palomas sobre Michoacán y ven el esplendor de Michoacán. Entonces yo creo que Palomas Mensajeras es el que me gusta, porque si no, pues Cielito Lindo, ¿no? Pero ese es así como el nacional. Pero a mí el de Palomas Mensajeras de Michoacán. Alfredo Ramírez, muchísimas gracias.